Bienvenido familia de Nuevo Caminar, estamos de regreso con ustedes en su programa favorito a través de Jesus Christ Network y María Visión por todo Latino y Centroamérica. Queremos pedirle al Espíritu Santo que nos siga guiando, que nos siga llevando de la mano y que nos siga fortaleciendo en este camino que nos ha regalado. Y dice así esta oración: oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspíranos siempre lo que debo pensar, lo que debo decir y cómo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar y lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. El Espíritu Santo es nuestra guía, el Espíritu Santo es nuestra fortaleza, el Espíritu Santo nos lleva de la mano y la palabra de Dios nos dice claramente que todos los hijos de Dios, y tú y yo somos hijos de Dios, y como hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo. Y por eso yo hoy le pido al Espíritu Santo que siga guiando este canal de Jesus Christ Network, que siga guiando a María Visión, a este canal que hace tanto bien para las almas sufridas, para las almas necesitadas, para todas esas familias que están sufriendo a consecuencia de la droga, del alcohol, de algún vicio, de alguna disfunción, porque no es solamente droga y alcohol, tenemos muchos otros tipos de adicciones, hay adicciones psíquicas, por ejemplo como el sexo desordenado, el juego, la pornografía, que hoy por hoy es uno de los adicciones más grandes que está habiendo y que está destruyendo tantas y tantas familias. Estábamos hablando anteriormente de ir a la pausa con nuestra hermana Luz Marina. Luz María, ella nos estaba hablando que ella evadía porque ella no tenía idea de esta enfermedad de la codependencia, de este sufrimiento, porque ella se pasaba la vida sufriendo. ¿Y cómo hacía ella para evitar ese sufrimiento? Se conseguía un full time, un part time, un overtime para irse de la casa. Y muchas veces nosotros hacemos eso mismo. ¿Por qué? Porque hacemos como el avestruz. ¿Qué es lo que hace el avestruz? Mete la cabeza bajo la tierra para no ver el problema. Y mire, hermano, aquí hay que ser valiente si queremos que la luz de Cristo brille sobre nosotros. ¿Y cómo somos valientes? Dando un paso, reconociendo, aceptando, aprendiendo, documentando. Y eso es lo que ha hecho nuestra hermana Luz Marina. ¿Por qué tú me decías, Luz Marina, que tú no tenías ni idea de esta enfermedad? En realidad no sabía que existía la codependencia y no sabía. A pesar de que había ido a algunas terapias de familia, había asistido a consejerías, a otros grupos, seminarios, pero en realidad mi problema seguía, el problema estaba ahí. Y como yo no veía que, es decir, mi esposo en ese momento no tenía no tenía una adicción que se viera así, que yo la estuviera viendo diariamente, sino que eso era la consecuencia del defecto de carácter que le había dejado desde antes que yo lo conocí, digamos. Desde antes que yo lo conocí, él había ingerido cierta, marihuana, pero cuando me casé con él, pues yo no tenía idea que él había consumido eso y que la consecuencia era el mal carácter, era el mal carácter que no lo podía dominar. Porque a veces están los síntomas, Luz Marina, síntomas de abstinencia. Por ejemplo, a lo mejor cuando la persona fuma, entre comillas, la persona se siente alegre, contenta, piensa la persona, pero se vuelve un vicio en la persona. Entonces, muchas veces cuando las personas no tienen la droga para consumir, entonces cuando la persona se resiente, coge ira, coge malestar. ¿Por qué? Porque esos son síntomas de abstinencia, no tenerla, entonces se ponen con mal carácter, entonces eso trae peleas, disgustos. Sí, efectivamente, eso era. Eran muchas peleas, era mucho grito, muchos insultos. Era, era una vida muy, digamos, disfuncional. Yo tenía mucha tristeza, yo lloraba mucho.
Y a pesar de que yo sabía que no era el matrimonio que yo quería, no era, digamos, no quería, yo quería un matrimonio diferente, un matrimonio donde hubiera armonía, donde hubiera paz, donde hubiera tranquilidad, donde pudiéramos dialogar, conversar, etc. Nada de eso se daba. Entonces, yo decía, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Y por más que iba a los lugares, pues nadie me decía, mira, tú estás enferma, tú necesitas ayuda. Nadie me decía eso. Y yo ignoraba completamente hasta cuando me empiezan a hablar en Nuevo Caminar que sí hay una enfermedad que es codependencia y que tiene más o menos los mismos efectos de una persona que es adicto. Son como los síntomas. Los síntomas son bien parecidos. Sí. ¿Por qué? Porque para el adicto lo más importante viene a ser lo que es la droga, el alcohol o cualquier tipo de adicción que tenga. Entonces, conseguirla, consumirla y después recuperarse. Pero para el codependiente, la droga favorita viene a ser el adicto. Porque los codependientes muchas veces quieren controlar a los adictos. Y los adictos no hay quien los controle. Correcto. No hay quien los controle. Pero vamos a seguir contigo. Pero vamos a ir con Gloria para que Gloria nos hable un poquito de ella y después nos vas a dar el resumen de cómo, de tu vida disfuncional que estaba ingobernable, cómo ha ido cambiando, cómo ha ido mejorando. Vamos a recordar, aquí nosotros no tenemos una varita mágica para decirte ya queda sanado. El único que puede sanar es nuestro Señor Jesucristo, pero podemos mejorarnos, podemos rehabilitarnos. ¿Y cómo lo podemos hacer? Asistiendo a los grupos. ¿Cómo lo podemos hacer? Reconociendo nuestro problema. Y al reconocer nuestro problema, ahí donde Dios, la gracia de Él empieza a venir sobre nosotros. Gloria, ¿cómo tú estás, Gloria? Aquí. Bienvenida, Gloria. Buenos días, gracias. Tú me decías, Gloria, que tú eres divorciada. Soy divorciada, tengo 3 hijos, mi hija mayor y 2 varones. Y el segundo es el que tengo problema con él, es un adicto en recuperación. Yo he sufrido mucho a causa de ese problema, pero desde que estoy en el ministerio me siento bien fortalecida, porque mi hijo no está aquí conmigo, pero cada susto que me ha dado, cada vez que me llamaban, yo sentía una tristeza porque a causa de lo que él ha hecho muchas cosas. Es un adicto fuerte al crack, cocaína. Yo no me daba cuenta de que él era adicto. Yo llegué aquí a Estados Unidos en el 2000. Entonces él era un jugador profesional en las grandes ligas de Honduras, en la selección de Honduras. Estuvo primero en el Motagua y ahí ascendió a la selección de Honduras. Él hizo mucho dinero, pero a causa de su adicción no tiene nada, perdió todo, hijos, familia, esposa, él se ha quedado solo. Mucho problema ha hecho él. Estuvo en la cárcel grande de Honduras. Para mí fue una tristeza ese problema de él, porque es un hijo, es el más cariñoso de los 3 conmigo. No es que yo lo quiera más a él, pero él ha sido muy cariñoso conmigo y a mí me ha dado mucha tristeza ese problema de él, pero yo me siento bien fortalecida porque desde que llegué al ministerio, ya tengo 9 años en el ministerio y es mi refugio, yo no puedo vivir sin el ministerio, la verdad. Y a base de las charlas que dan en el ministerio me ha ayudado mucho y hay solución. Yo tengo fe que mi hijo va a ser sanado un día. Tú comentabas, Gloria, él está en recuperación en este momento, ¿verdad? Él está en recuperación, fue un retiro y estoy contenta por ello, haciendo oración siempre para que él tenga fortaleza, pidiéndole a Dios. Y esa es una herramienta muy buena, ¿verdad? La oración es una de las herramientas principales, sobre todo para una madre. Yo hago rosario, voy al Santísimo cada rato, me reúno en el ministerio porque he aprendido mucho, aprendo mucho. Cada vez que recibo charlas yo aprendo de mi grupo, pues.
Y lo más importante de todo esto, no solamente aprender, sino ponerlas en práctica. Ponerlas en práctica. Las sugerencias que se nos dan las ponemos en práctica y cuando las ponemos en práctica nuestra vida empieza a cambiar poco a poco. Tú me hablabas que tu hijo, él fue apuñaleado a consecuencia de la adicción, que le dieron una puñalada cerca del corazón. Háblanos un poquito sobre eso. Él iba en un bus, le decimos nosotros allá, y ahí unos muchachos lo apuñalearon, pero no se dio cuenta hasta que estaba apuñaleado. Él se cayó al suelo, se tiró del bus porque si no lo hubieran matado, y ahí lo recogieron, el rescue de allá en Honduras, y lo llevaron al hospital y estaba 50-50. Y mis hermanos del ministerio, yo hice la llamada y empezaron la oración fuerte y pues la oración sí funciona. Y yo estoy bien agradecida con mis hermanos porque la verdad que me han apoyado mucho en el ministerio. Y yo no dejo el ministerio porque es mi fortaleza el ministerio, la verdad. Dios le ha dado una oportunidad de nuevo a tu hijo. Él le ha dado una un oportunidad. nuevo caminar, le ha dado una oportunidad de poder vivir y poder cambiar su vida, restablecerse y empezar de nuevo. Para que ustedes vean, familia, hizo todo el dinero habido y por haber. Sí, pero se lo terminó todo. Cuando uno no pone la fe en Cristo, cuando uno no empieza a caminar, cuando uno no deja los vicios atrás, eso es lo que nos pasa. En este momento yo lo veo esto como el hijo pródigo. Sí. Como el hijo pródigo. Tu hijo viene a ser el hijo pródigo, ese hijo que le pidió la herencia al padre y me voy. Sí. Derrochó ese dinero, lo malgastó y terminó sin nada. Pero Sí. Dios nos da una oportunidad, porque Dios nos da la oportunidad de poder regresar de nuevo a la casa del Padre, regresar de nuevo y abrazarte y besarte y ponerte ese anillo en el dedo y decirte, mira mi hijo, aquí estoy, porque te voy a dar un nuevo caminar en Cristo Jesús. Y eso es lo que Él quiere, Señor, con nosotros, darnos una buena oportunidad día tras día. En esa angustia, Gloria, en ese sufrimiento, en ese dolor, porque yo recuerdo cuando tú llegaste al grupo, que tú llegaste ¿por quién tú llegaste al grupo? Llegué por un compañero de trabajo que se llama Carlos López, que él me dijo que existía el ministerio. Y la verdad que yo llegué destrozada el corazón, sin conocer el problema, pero ahí he aprendido a conocer el problema de mi hijo y mi codependencia que yo tenía con él, porque la verdad ahorita ya no estoy muy preocupada porque él ya está más tranquilo. Pero un día a la vez hay que seguir teniendo fe y haciendo oración. ¿Qué has hecho tú para poder ayudarte a levantar tu autoestima? ¿Tú le pudieras dar a los televidentes algunas de esas herramientas a través de esa familia disfuncional que tú viviste? ¿Qué herramientas tú has utilizado para poderte tú levantar y fortalecerte en el Señor? Sí, como vuelvo a repetir, hago rosario en la mañana que me levanto, lo primero que hago es el rosario de la misericordia. Voy al Santísimo, voy a la iglesia, que conozco la palabra, y entiendo. ahora vamos a seguir con esas herramientas, pero tenemos que ir a una pausa. Enseguida regresamos y seguimos con Gloria y los tips que tienen para ustedes. Okay. No se nos vayan. Andando por la vida, perdido iba yo, buscando la respuesta en...